de Jonás, capítulo 3. Gloria al Señor Jesús. Gloria al nombre de Jesús. Él es bueno, amén. No hay Dios como nuestro Dios. Jehová de los ejércitos está con nosotros. Así que les invito para que se pongan en sus pies y vamos a leer el libro de Jonás, capítulo 3. Gloria al Señor Jesús. Gloria al Señor Jesús. Alabanzas al Señor. Amén. Vamos a leer unos versos. Les voy a leer y ustedes siguen ahí la lectura. Vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Y se levantó Jonás y fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová. Y era Nínive ciudad grande en extremo, de 3 días de camino. Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad camino de 1 día, y predicaba diciendo: de aquí a 40 días Nínive será destruida. Gloria al Señor, gloria al nombre de Jesús. Levante sus manos e invoque este nombre que es sobre todo nombre. Oh, de la gloria, te damos gracias, Señor, por esta hermosa oportunidad, porque no hay otro Dios tan grande como tú, misericordioso, clemente. Oh, Padre, gracias porque has sido bueno, mi Dios. Oh, mi Dios de la gloria, Señor Jesús, en esta hora envía la palabra. Necesitamos que tu palabra, está haciendo el efecto. Unge nuestros oídos espirituales. Oh, la unción para mí, oh Dios. Necesitamos que tu nombre sea glorificado, porque no hay otro Dios tan grande como lo eres tú, Santo. Oh, ayúdanos a ser oidores de tu palabra, Señor Jesús. Oh, mi Dios de los cielos, en tu nombre, Señor, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Una alabanza al Señor, una alabanza a Jesús. Pueden estar cómodos. Bueno, hermanos, déjenme decirles que cuando nosotros esta mañana hablábamos de lo que es realmente el Evangelio, de lo que es llegar a lo que nos compete, cambio de vida, porque realmente el Evangelio son esas buenas nuevas de salvación. Y es hermoso cuando a nosotros se nos escogió desde antes de la fundación del mundo para este reino. Antes que naciésemos, el Señor dice que nos conoció. Antes que todo sucediera, ya el Señor nos tenía en su mente. Y qué bueno cuando nosotros entendemos esto, de que quien nos ha hecho un llamamiento, y un llamamiento santo, ha sido Dios. Y que si estamos aquí, hermanos, no es coincidencia, no es por casualidad, no es diosidencia, no es coincidencia, sino diosidencia, que Dios fue el que nos trajo a este lugar, a su reino. Y partiendo de ahí, el entender que ya no somos cualquiera, quizás éramos de lo peor, les decía esta mañana, y yo fui criada en un hogar cristiano, pero realmente nuestras justificaciones son como trapos de inmundicia. Y bueno, solo es Dios, no hay otro como Él es perfecto, Él es santo, Él es único, hermanos. Entonces es ahí donde nosotros podemos entender que si estamos aquí no es coincidencia, que realmente son los propósitos que Dios tiene para el ser humano. Entonces, entender, hermanos, que en este reino, de la única manera que usted va a subir es bajando, de la única manera que usted va a recibir es dando, de la única manera que usted va a poder crecer es menguando. O para vivirse en este reino, para tener una vida y vida en abundancia, hay que morir a muchas cosas, porque realmente siempre es muy contrario. Y cuando nosotros logramos entender lo que es el Evangelio y que Dios nos haya tenido en cuenta, uno la tiene como clara y dice: yo no estoy aquí jugando, no estamos jugando a cristianos,
Porque es muy duro una vida cristiana sin Cristo, ¿cierto? Es muy duro ir y venir solamente por una religión. No, hermanos, si estamos aquí realmente es porque hay una convicción. No hay quizás una conversión, sí hay una conversión, pero pasamos de conversión a convicción. Estamos convencidos que Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Gloria al Señor, gloria al Señor. Que como hijos de Dios entendamos que hay que hacer y hay que hacer una labor y hay que cumplir con un llamado, y ese llamado es hacia una santidad, hacia una vida de consagración. Y para lograr una vida de santidad y una vida consagrada, una vida ubicada, solamente se logra estando en intimidad o en esa comunión con Dios. Amén. Porque es ahí donde se nos pega lo que hay en Él. Es ahí donde se desprende esa santidad, esa humildad, todo lo que concierne a lo que es Dios. Aprendemos a amar, aprendemos a perdonar, aprendemos muchas cosas en esa intimidad con Él. Y es ahí donde cada día uno aprende a la luz de la palabra, porque Hebreos nos habla de lo que es esta palabra. Y sabe que la palabra de Dios, en Hebreos 4:12 dice: porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Amén. Por eso la fe viene por el oír la palabra. No es que yo en la casa hago culto y oro y estoy allá y de pronto lo escucho, pero qué bueno cuando tú vienes a la casa del Señor. Amén. Porque es casa de Dios y puerta del cielo. Y aquí es donde oímos la palabra, y el que llegó cansado, preocupado, yo creo que esta noche no se va a ir preocupado ni cansado, porque aquí hay uno que da fuerzas al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Amén. Gloria al Señor Jesús. Entonces, algo que me llama la atención de este pasaje es cuando dice la palabra del Señor: vino palabra de Jehová por segunda vez. Si diéramos un tema o sacáramos un tema, podríamos decir en esta noche: ¿hasta cuándo te va a hablar Dios? ¿Hasta cuándo te va a hablar Dios? ¿Por qué? Porque ya era la segunda vez que venía palabra de Jehová a Jonás. ¿Cuántas veces no quise, como la gallina junta sus polluelos, y no quisiste? ¿Cuántas veces nos tiene que hablar Dios para que de esa manera podamos comprender? Por eso tiene que ser repetitivo. Por eso hay mensajes muy repetitivos, pero eso yo me lo sabía, eso yo sabía que, yo sabía que eso decía la palabra, ese mensaje yo ya lo sabía. Pero somos oidores olvidadizos. Por eso el repetir, dice la palabra, nos tienen que repetir esta palabra en el camino, al acostarnos. A ese niño hay que estárselo repitiendo día tras día, para que no se nos olvide, porque tendemos a olvidarnos. ¿Cómo estuvo el culto? No, eso se movió la gloria de Dios. Pero ¿cómo fue el mensaje? Vaya a ver si usted logra conectar el principio con el fin. Usted escasamente dijo, hablaron de amor, de paz. Pero el entender, hermanos, que cuando Dios nos habla hay que prestar atención a su palabra, para que de esa manera podamos obedecer, porque si no oímos palabra y la entendemos, no vamos a poder obedecer. ¿Hasta cuándo nos tiene que hablar Dios? Y aquí me llama la atención, porque en el capítulo anterior, Jonás estaba en oración. Cuando el Señor llamó por primera vez a Jonás, cuando vino palabra de Jehová a Jonás, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido la maldad delante de mí.
En ese texto dice, y Jonás se levantó y descendió a Jope y halló una nave que partía a Tarsis. Acá en el 3 dice palabra de Jehová diciendo, levántate, ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Y se levantó Jonás y fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová. Ahora sí hizo caso. Sabe que es necesario los procesos en Dios. Sabe que es necesario que venga el zarandeo, la prueba. Sabe que es necesario que usted esté pasando por ese valle de lágrimas. Sabe que es necesario que usted en estos momentos no tenga un peso. Sabe que es necesario pasar por esa enfermedad, por esa angustia, por ese dolor. Jonás tuvo que pasar por un proceso muy fuerte y ser tragado por una ballena. Y eso no era para muerte. Aparentemente podríamos decir, no, se murió porque se lo tragó una ballena, hasta ahí llegó. Pero como la obra de Dios es extraña, hermano Jorge, hace rato lo estuviéramos recordando, haciéndole hasta un panfleto, y aquí yace el hermano Jorge. Pero yo le decía a él, yo no sé cómo es que usted vive, mijo, porque es su obra extraña, y quien decide la partida de este lugar, de este mundo, es Dios. Vea, el enemigo te podrá desenfocar, el enemigo te podrá desubicar, pero lo que el enemigo no podrá hacer contigo es eliminarte. Y gana no le falta, pero que quien tiene toda la autoridad y poder es mi Cristo. Y Él es quien decide cuándo partimos. Por eso no le tema al que mata el cuerpo, temámosle al que mata, el que es capaz el que tiene el gobierno de nuestra alma. Gloria al Señor. Entonces aquí Jonás tuvo que pasar por un proceso para ahora sí ser tan obediente. Y hay situaciones en nuestra vida tan fuertes que tenemos que pasar por esos procesos tan duros para ahora sí levantarnos, porque la primera vez que Jonás se levantó fue para irse a otro lado y no quiso. Yo no lo hago y yo no voy. No es que yo no soy, es que para mí no es esto, es que a mí no me gusta, es que yo no quiero, y empezamos con toda nuestra humanidad. Cuando la palabra se nos dice que con Cristo, ve hermanos, leamos la palabra, porque a veces se nos olvida qué es lo que realmente lo leímos y lo leemos y realmente no lo aplicamos a nuestra vida, porque se nos olvida y estamos ahí queriendo hacer las cosas a nuestra manera. Pero cuando la palabra de Dios llega a nuestros corazones, es ahí donde un día el Señor por nuestras palabras nos justificará, pero también habrá condenación por estas palabras. Gálatas 2 20 dice, con Cristo estoy crucificado. No lo sabemos, ¿verdad? Y ya no vivo ¿qué? Sino quien vive es quien en mí. Ya vive en mí. Y lo que ahora por mí. Jonás creía ser lo que a él le parecía. Y muchas veces dentro de este reino llegamos y queremos hacer las cosas a nuestra manera, como nos parece. Yo les hablaba en la mañana acerca de lo que es entrar a una empresa, y se cumplen con unas reglas. Si usted no cumple con las reglas establecidas en una empresa, es despachado. Y más si trabajó de una manera o hizo cosas incorrectas, lo despachan con una referencia muy mal. Es ahí donde nosotros creemos que aquí en este reino, como no vemos a un Dios, no está colgado por ahí una imagen, pero yo creo que por ahí alguien lo tiene que sentir. No lo vemos, pero rezo y peco. No, hermanos, Dios no puede ser burlado. Todo lo que usted siembra, eso va a cegar. Si usted siembra para la carne, de la carne segará corrupción.
Pero si usted siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Los que viven en la carne no pueden agradar a Dios. Por eso tenemos que ser radicales en muchas cosas. ¿Por qué? Porque le servimos a la carne o le servimos al Espíritu. Y en esto de la oración, de buscar la presencia del Señor, nuestra humanidad no quiere. Porque ella no, ¿para qué orar? ¿Para qué ayunar? No, alguien me decía que oren los nuevos. Yo ya he orado 30 años, ¿yo para qué voy a hacerlo? Pero hermanos, retenga lo que Dios le ha dado. Reténgalo. Si Dios le ha dado, hermanos, cuídelos. Cuídelos. ¿Por qué? Porque si usted no retiene, viene otro y se lo lleva. Amén. Entonces, cuando la primera vez llegó la palabra a Jonás, la pasó por la galleta y dijo, no, yo no voy a hacer, y se fue para otro lado, hizo y deshizo. Pero un hombre que tiene a Dios en su corazón nunca podrá ser un buen mundano. Vaya donde vaya, en usted ya hay un sello, hay un nombre que se le invocó, y ese nombre, hermanos, vea, cuando en nuestra vida ya hay un sello, vaya donde vaya, hay un reconocimiento de que usted es diferente. Usted es diferente, usted tiene que ser de una congregación, usted de una iglesia, porque yo le veo algo a usted diferente. Por eso hay que cuidar el testimonio, porque por donde vayamos nos van a reconocer que somos hijos de Dios. Gloria al Señor. Y eso pasó con Jonás. Él creyó que... Pero hay situaciones fuertes que llegan a la vida, a la empresa, al hogar, a la cuadra, al sector. Y si ustedes que oran, ustedes que van a esa iglesia, por favor oren por nosotros. Pero se necesita una altura, una posición de que realmente Cristo mora en nuestras vidas, que en nosotros hay una presencia maravillosa, que no somos unos más de la montonera, que no éramos nada, pero el Señor ahora nos ha elevado a categoría de reyes y sacerdotes. Somos un real sacerdote. Somos embajadores del reino de los cielos. Cuide su testimonio, porque de esa manera o de esa conducta vamos a ganar a muchos. Yo no sé predicar, yo no sé hablarle a las almas, pero por su conducta muchos serán ganados para Cristo. Gloria al Señor Jesús. Y no, Jesús quiso hacer y deshacer, no le interesaba nada, pero cuando hubo la situación crítica, entonces ahora pudo decir que él era un hombre temeroso de Dios. ¿Quién eres tú? No, yo soy un hombre que temo. Pero es que aquí no nos conocen por la Biblia, por la falda o por el pelo. Aquí no nos conocen, o sea, allá afuera hay mucha demanda, y ahora hay muchas congregaciones, muchas organizaciones. Pero el fruto es lo que espera la gente. Por sus frutos los conoceréis. Eso es lo que da el aval de que somos hijos de Dios, de que somos una iglesia, esa iglesia del Señor, porque somos la iglesia del Señor, porque en nosotros hay fruto. Y no porque tengamos una falda larga y un pelo largo, porque ahorita hay muchas organizaciones que se visten hasta mejor que nosotros. Se visten mejor que nosotros. ¿Por qué? Porque, no sé, creen que solo es la falda o el pelo. No, hermanos, esto es más allá que un pelo y una falda larga. Yo le decía en la mañana, la falda larga no hace una mujer santa, porque ahora hasta la falda larga está de moda. Pero una mujer santa, ¿cierto? Entonces es ahí donde nosotros como cristianos guardamos una altura y una identidad, pero solo eso se logra conectados a Dios, unidos a Él, porque de lo contrario, hermano, por más que usted quiera ser cristiano, no lo va a lograr, porque el Evangelio es el que nos va guiando, nos va dirigiendo. En nuestras fuerzas nunca podremos lograr tener una altura en Dios. No a nosotros, oh Dios, no a nosotros, sino a tu nombre sea la gloria. Lo que somos, tenemos y sabemos, se lo debemos a Él.
principio y fin, alfa y omega. Por eso es tan importante tener una relación con Dios, porque de esa manera vamos a percibir, vamos a oír su palabra y no vamos a hacer como nos compara la palabra de Dios, como el mulo, sin entendimiento, que tiene que usarse el cabresto. Dice, no sea como el mulo, o ovejas o mulo, dice el Señor. O sea, como yo digo, Señor, no quiero ser mulo, una mula que tienen que darle y darle para que entienda. No, hermano, nosotros somos ovejas de su prado. Somos ovejas. Y la oveja no traga entero, la oveja mastica. La oveja tiene 4 estómagos y ella mastica y vuelve y mastica. La oveja no traga entero. Y si tú eres oveja, no comas entero. Y es ahí donde nosotros nos resbala la palabra de Dios. Y se nos está diciendo de principio a fin que nos guardemos, que nos limpiemos de toda contaminación, que los demás se conviertan a nosotros, pero nosotros no podemos convertirnos a ellos. Gloria al Señor Jesús. ¿Por qué? Porque somos luz, porque somos sal de la tierra. Y a Jonás como que se le olvidó todo esto. Y es ahí cuando ya él entra al proceso, porque es que, bueno, la situación es crítica. El mar, todo el barco estaba que se hundía. ¿Qué pasó? Todos hacían sus rezos, pero Jonás como que dormido, mi hijo. La casa se le está cayendo, hermano. La situación caótica en su casa, pero usted coma y duerma. Y si quiere o si puede, viene al culto. Pero soy en Cali, hermanos, aquí no. Entonces, es duro, hermanos, cuando la palabra de Dios nos está cada culto hablándonos y hablándonos, pero nosotros somos tardos en el oír. Y es ahí donde Jonás, al ver cómo la turbulencia y todo lo que había, duerma que duerma. Y la gente o los que estaban en la nave le dijeron, bueno, ¿qué pasa? Levántate, haz algo, no te quedes postrado, no te quedes en ese estado. No te quedes con el problema, con la situación, con la dificultad. Haz algo, párate, clama a tu Dios, no te quedes así. Pero ya cuando entró como que en sí, o les dijo, no, es que el problema aquí soy yo. Tírenme al mar y van a ver cómo las cosas cambian. Tiene que venir la situación tan fuerte a la vida de un ser humano para que ese ser humano despierte y reaccione. Porque tiene que venir la caída en el joven, porque el joven tiene que caer en el pecado para ahora sí decir, ¿yo qué hice? ¿Por qué lo hice? Así me decía una niña, hermana, ¿usted por qué no me amarró? Yo le dije, no, mija, el Señor me dice en su palabra, el que quiere seguir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y siga. ¿A quién no le gusta la cerveza? ¿A quién no le gusta el sexo? ¿A quién no le gusta ir a pecar? ¿A quién no le gusta? Esta carne quiere. Pero si hoy estamos diciendo aleluya con la Biblia en la mano y adorando a Dios, es porque Él hizo una obra extraordinaria en nosotros, o si no estaríamos todos. Temporales. Y no es malo tener casa, carro, beca. Oh, pero el Señor nos dice, no améis el mundo ni las cosas que están en el mundo, porque el mundo y sus deseos pasan, pero el que ama. Oh, y ahí le esperaba la prueba, la situación.
¿Cuántos en estos momentos tiene que Dios zarandear sus vidas? Como cuando alguien está en una situación de adormecimiento, de pasividad, y uno lo coge, despiértese, mire su situación, mire sus hijos, mire. Pero la situación le llegó a Jonás, y mire lo que le pasó a él. Usted lee todo el capítulo 2. Pero en ese momento él dice, dice, entonces oró Jonás a Jehová su Dios desde el vientre del pez. ¿Hasta cuándo el Señor te va a hablar y te dice, acércate a mí y yo me acercaré a ti? ¿Hasta cuándo el Señor nos tiene que decir, buscadme y viviréis? ¿Hasta cuándo el Señor nos va a decir, búscame mientras pueda ser hallado? Llámame en tanto que estoy cercano. Porque eso le dijo a Israel, deja el impío su camino y vuélvase a Jehová, que es amplio en perdonar. ¿Cuántas veces nos tiene que decir el Señor, no sigas con esa amistad, no sigas con esa relación, ese negocio no te conviene? ¿Cuántas veces el Señor nos tiene que hablar para recapacitar y para entender? Y aquí él oró y le dijo al Señor, dice, oró desde el vientre del pez. Invoqué mi angustia a Jehová y él me oyó. Él es bueno, hermanos. Vea, lo que nos sobra a esta iglesia es Dios. Hermanos, la fidelidad, el amor, la bondad. Por su misericordia no hemos sido consumidos. Hermanos, todo lo que Él ha hecho por nosotros, no alcanzaríamos toda la vida a compensar lo que Él ha hecho por nosotros. Y ahí en ese momento invocó al Señor. ¿Por qué tenemos que esperar los momentos duros para ayunar? ¿Por qué tenemos que esperar el momento duro o fuerte para ir a orar? ¿Por qué tenemos que esperar la separación? ¿Por qué tenemos que esperar que nuestros hijos se vayan al mundo? ¿Por qué tenemos que esperar que estemos sin empleo? Situaciones fuertes para invocar el nombre del Señor y buscarlo. ¿Hasta cuándo nos tiene que hablar Dios para poder entender que separados de Él no podemos? Que si permanecemos en Él y sus palabras en nosotros, vamos a pedir todo y será nuestro. Gloria al Señor Jesús. Y allá Él dice, ¿sabe qué dice? El 7 dice, cuando mi alma desfallecía, en mí me acordé de Jehová y mi oración llegó hasta ti en tu santo templo. Cuando usted ya no puede más, cuando usted dice esto se acabó, es ahí donde viene una mano poderosa, viene su gloria, su majestad, y viene a decirle, no temas porque yo te ayudo, no temas ni desmayes porque yo soy tu Dios. Que sin Dios no valemos nada. ¿Qué sería de nuestras vidas sin el Señor? Pero es ahí cuando las aguas han llegado hasta el alma, es ahí cuando la angustia y la situación tan fuerte ha llegado a nuestras vidas, que podemos reconocer que Él es Dios y que Él es el Todopoderoso. Gloria al Señor Jesús, porque siempre Él está allí para levantar al caído. Siempre está ahí para ayudarnos. Cuando tú caes, cuando tú fracasas, el cielo se prepara para brindarte la ayuda, para darte ese oportuno socorro. Gloria al Señor. Y fue allí, hermanos, cuando el Señor oyó. Y ahora, ¿sabe qué dijo? Ahora voy a pagar lo que prometí. Voy a pagar los votos. Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿Dónde quieres que yo vaya? Señor, yo te voy a servir. Ahora sí, Señor, voy a obedecer. Y mandó Jehová al pez, dice, y mandó Jehová al pez y vomitó a Jonás en tierra. Tiene que llegar el momento crucial a nuestra vida para reconocerlo a Él como el único en nuestras vidas. Hermanos, nosotros no tenemos nada. Lo único que tenemos es a Cristo. Cuando usted pasa un proceso fuerte y usted logra entender
que de Él es todo. Tierra, que todo lo que tienes es prestado. Aún tu propia vida no te pertenece. Esa vida es de Cristo. Tu juventud, esa juventud que tienes no es tuya. Ninguno puede tener en poco esa juventud. Con tu juventud puedes ser ejemplo a todo el creyente. Al joven se le dice, no le dice al anciano, sea ejemplo. No, al joven le dijo Pablo, ninguno tenga en poco tu juventud. Tú puedes ser ejemplo al creyente, porque el mismo Dios que tiene el anciano lo tienes tú. Gloria al Señor Jesús. Y es ahí cuando ya lo vomitó el pez, viene ahí otra vez la voz de Dios, le dice, vamos a ver si este hombre cuadró. Ahora sí, cuando escuchó, dice que de una se levantó y fue a Nínive. Hermanos, el obedecer es mejor que los sacrificios. Y este hombre se levantó y dice que fue de camino un día, dice, se levantó Jonás conforme a la palabra de Jehová. Hermanos, el que cree, como dice la Escritura, no es en base a mis sentimientos. Yo no voy a orar porque yo sienta. No es que yo no siento orar. La Biblia no me dice cuando usted siente ore. No, la palabra de Dios me dice orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu. No podemos orar de vez en cuando, es sin cesar. Gloria al Señor Jesús. En todo tiempo debe de haber esa palabra de oración en nuestras vidas. No solamente en los momentos cruciales, no en los momentos cuando sentimos que el agua nos está llegando al cuello. No, es en todo tiempo. Y en ese momento cuando dice viene conforme a la palabra. Y esta palabra, hermanos, es lámpara a nuestros pies y lumbrera en nuestro camino. ¿Con qué limpiará? Pero la palabra escasea, la palabra rebota. Y cuando vino esa palabra, cuando llegó esa voz conforme a la palabra de Dios, entonces dice ahí, y la ciudad era grande en extremo de ciudad, o sea, era de 3 días de camino. Era bien complicado, yo creo. Pero este hombre no dijo, bueno, ¿quién me va a dar para el bus? ¿Quién me va a dar ese auxilio de transporte? No importa, hermanos. Porque cuando por la gracia de Dios entendemos que los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Es ahí donde le agradecemos a Dios. Y un corazón agradecido le sirve. Porque ya he entendido que él solo que hubiera, pero él había escuchado esa voz y esa voz le había dicho a él qué tenía que hacer. Y es ahí donde este hombre se va. Usted sabe qué resulta o qué sucede cuando usted ha tenido un buen momento en oración, cuando usted ha tenido ayuno. Mire, solo con esa palabra entró a la ciudad y predicaba de aquí a 40 días. No se gastó un mensaje homilético, exégetico para decirle a esa ciudad. No, con esas palabras fueron tan radicales esas palabras, que esas palabras
esa voz que has venido escuchando durante tanto tiempo de parte de Dios. Oh, si esa voz le permitieras a tu corazón y a tu vida que la cambiara. Si tú lograras en él, pero había algo en su corazón, una palabra del cielo, y esa palabra dice que los hombres de Nínive creyeron y proclamaron ayuno y se vistieron de lo peor. Se supone, como dice Jonás, que Nínive era. ¿Quién le enseñó a los ninivitas que a través del ayuno el juicio iba a ser revocado, el juicio iba a ser quitado de ellos? ¿Quién les enseñó a los ninivitas al ayuno, para que a través del ayuno se iba a recibir una respuesta de un perdón? ¿Quién les enseñó a los ninivitas? Y dice que ellos en ese momento proclamaron y anunciaron: alguna, no se les dé alimento ni beban agua, sino y no de pronto oracioncitas ahí, ayúdame o bendíceme, no. Dice que clamen a Dios fuertemente y conviertan. Porque los claman los justos y Jehová si se volverá y se arrepentirá Dios y se apartará del ardor de su ira. Es triste ver cómo otras organizaciones no cesan de orar y dice: mande sus peticiones, y son días y noches enteras en un clamor y en una intercesión. ¿Y quién les enseñó a ellos que a través de la se recibían muchas cosas? Oh, pero nosotros que tenemos la revelación más grande, nosotros que tenemos el poder, a otras denominaciones que a través de la búsqueda iban a hallar, que a través del poder iban a hallar
a lo que nos dice Mateo 7, que el que busca halla, el que pide se le da. ¿Quién les enseñó a otros que a través de la intimidad con Dios iban a poder recibir respuestas? Oh, pero gracias a Dios porque ha permitido este programa. ¿Para qué? Para que nosotros podamos entender a la luz de la palabra, hermanos, que es tiempo, mas el fin de todas las cosas se acerca. Sé pues sobre en oración. Y Dios, yo sé que Dios está mirando la actitud de todos nosotros. El haber sacado el primer día de ayuno, hoy había un hermoso grupo, porque se dispusieron, quieren algo, no se conforman con lo que han recibido. Y hoy sacaron ese espacio porque quieren agradar a Dios, porque quieren ir más allá de un culto, quieren su presencia. Y ahí dice el Señor, y Dios hoy se arrepintió del mal que había dicho que les haría y no lo hizo. ¿Cuántas situaciones fuertes vienen para tu vida? ¿Cuántas sentencias aún el mismo Satanás queriéndose levantar contra ti? Porque Él no duerme, Él no reposa. El enemigo de nuestras almas está constantemente queriendo desubicarnos. Oh, pero qué bueno que en esta noche se levante una iglesia y le diga al Señor: por favor, no permitas que el mal entre a mi casa, Señor. No permitas, Señor Jesús, que mi hijo muera. Levantarnos de ese sueño, levantarnos de ese conformismo, levantarnos de esa pasividad y poderle decir al Señor: oh, en el estado en que estás, tienes dones, tienes talentos, tienes ministerios que han venido quedándose ahí rezagados, pero en esta noche hay todo poder en el nombre de Jesús. Yo le hablaba a un joven, a alguien que estaba después de un evento, y me dijo: hermana, sabe que yo tengo el llamado al ministerio. Y yo le dije: ¿qué pasa? ¿Por qué no ha salido? Y me dice: no, hermana, yo mandé la solicitud, uno de los líderes la tiene. ¿Y tú qué has hecho? Pues, hermana, eso se demora, y mientras llega, hermana, entonces yo voy a trabajar. ¿Y cómo te ha ido? Y me dijo: hermana, ¿usted qué cree? Le dije: mal. Yo creo que le ha ido mal. Me dijo: sí, hermana, monté un negocio y quebré. Le dije: y yo creo que le debe ir más mal, porque la voz de Dios, ¿cómo vamos a ser ajenos a lo que Dios nos ha encomendado? Y me decía: hermana, yo sé que le he hecho mal, pero en este culto yo le he dicho al Señor que vuelva a tener que ese llamado. Yo quiero reconquistar lo que Dios me dio. Y sabe, la semana antepasada estaba dormido, y en ese dormir oí una voz que me dijo: levántate, ¿qué estás haciendo por tus vecinos? Y en ese momento él dice que él se levantó asustado, se puso a orar. A la mañana siguiente fue y tocó la puerta de sus vecinos y les invitó a un culto en su casa. Les dijo: vamos a hacer algo. Y se fue a cada casa. Y él dice: hermana, a los días siguientes llegaron 70 personas a mi casa y les hice un culto. Esta noche nos levantamos en el nombre de Jesús y le decimos: Señor, yo necesito, Señor, que haga de mí un instrumento para su gloria. Yo necesito, Señor, que usted cambie mi proceder, y tus oídos un llamado que escucha. Ponte en tus pies. Yo no sé cuántas veces Dios te ha hablado. Yo no sé si en esta noche
hayas oído la voz de Dios. Yo no sé si tu oído ha estado pesado y quizás no hayas realmente escuchado lo que Dios quiere para tu vida. Pero déjame decirte que todo lo que estás viviendo no es por casualidad. Algo Dios quiere. Escapa por tu vida, escapa por tu vida, escapa por tu vida, porque hoy es tiempo de aceptar ese llamado, ese desafío. No te quedes rezagado. Sal de tu vida y dile al Señor: por favor, tu propósito en mí. Jehová cumplirá su propósito en mí, porque su misericordia es para siempre. No desamparen la obra de Dios. ¿Cuántas veces Dios nos tiene que hablar para que seamos oidores, hacedores? Él quiere que aceptes ese llamado, que realmente vuelvas sus ojos a Él y que no sigas en ese estado, que no sigas por ese camino, porque realmente se necesita alguien que se ponga en la brecha y le diga: Dios, yo quiero hacer algo, Señor. Yo no puedo seguir en ese estado de pasividad. Yo no puedo seguir en ese estado de mediocridad. Yo no puedo. Indispensable.